figuras tangentes, como por ejemplo una letra, sin necesidad de conocer los procedimientos de tangencias. Como podemos ver en esta letra, la que tenemos aquí en amarillo, la letra R, pues tenemos que está formada por arcos de circunferencia que son tangentes, a veces entre circunferencias y otras veces entre circunferencia y recta. Luego le quitamos el trozo de arco que nos sobra, nos quedamos con la parte interna correspondiente a la forma convexa de la pieza. Bueno, una vez que tenemos ya esto, podemos decir que el procedimiento será simplemente, según tenemos aquí, dibujar, por ejemplo, para hacer una circunferencia tangente, una recta, lo único que habrá que hacer es por un punto, vamos a marcar esto en rojo y a mayor grosor, marcar por aquí una perpendicular y sobre esta línea marcar el centro. Eso siempre que tenemos una circunferencia tangente a una recta, como vemos es perpendicular a la recta, ¿no? Y lo vemos también aquí en cualquier circunferencia en la que siempre vamos a tener en contacto la circunferencia con la recta tangente. Aquí tenemos la perpendicular de donde sale la tangente en el punto de tangencia y lo mismo aquí. Eso por un lado. Y luego tenemos que cuando hay dos circunferencias tangentes, o sea, dos arcos en contacto, lo que hacemos pues es coger los dos centros y en esa línea de los dos centros donde termina un arco empieza el otro. Eso quiere decir que este es el punto de tangencia, ¿no? O sea que este siempre será el punto de tangencia y estará siempre alineado con los dos centros de las circunferencias, como vemos aquí, este centro y este centro alineado aquí con el punto de tangencia de ambos arcos, ¿no? Volvemos a ver aquí dos circunferencias que están perfectamente tangentes y por tanto el punto de tangencia lo vemos más grande, ver zoom a 200, el punto de tangencia, lo que pasa que bueno, aquí ahora viéndolo de más cerca, realmente el punto de tangencia es este, con un arco mayor que ya desapareció de ahí. Eso quiere decir que el centro del otro arco pasará sobre esta línea y es este arco que viene por aquí, ¿vale? Este fragmento, ya que este centro y el centro del otro arco están alineados, ¿no? Y ahora, como este centro y este están alineados también con el punto de tangencia, tenemos que donde esté el centro para este arco, por ejemplo aquí, donde termina este arco, pues en realidad está alineado con el centro anterior. Eso quiere decir que el centro de este arco estará aquí y justo en el punto de tangencia empieza este otro, ¿no? Bueno, pues si vemos, aquí vemos otra vez lo mismo. O sea, tenemos este arco que el centro de esta circunferencia con esta están alineados con el punto de tangencia. O sea que a partir del punto de tangencia empieza este arco, ¿no? Recordamos siempre un punto de tangencia que es este, alineado con el centro y con el otro centro, para que esta curva sea tangente a esta, ¿no? Igual que esta lo es tangente a esta gracias a que hay un punto de tangencia común entre los dos centros, ¿no? Bueno, pues una vez ya que sabemos esas dos peculiaridades entre circunferencias y rectas tangentes, podemos hacer una letra, igual que hicimos la letra esta R, sin necesidad en principio de tener conocimientos sobre tangencias, solo dibujando las circunferencias, tal y como vemos aquí. Entonces podemos hacer una letra como esta, que es más sencilla para ver el procedimiento, y podemos ver también en el blog de acotación normalizada este dibujo y, por ejemplo, el anterior, pues vemos otra vez lo mismo. Tenemos aquí las dos circunferencias y ahora esta que es tangente será tal que está enlazado este arco con este otro. Por tanto, el centro de esta circunferencia necesariamente está pues alineado con este, o sea que si prolongamos esta línea donde está aquí el centro, pues tendremos que los dos centros están alineados con el punto de tangencia. Y si esto lo vemos más en detalle, lo podemos pegar aquí y verificar que efectivamente, si ahora hago una línea que viene
por el centro este, pues justo donde empieza el otro arco, que como está señalando hacia aquí la cota, el otro arco parece que está aquí. Tiene que estar sobre este centro, o sea que vamos a hacer aquí este arco, ahí lo tenemos. Aquí está el centro de este arco mayor, mientras que el centro de este arco menor está aquí. O sea que este será el centro de esto y este será el centro de este arco. Bueno, pues ahora ya sabemos que los dos centros están alineados con el punto de tangencia, que es lo que decíamos antes, ¿no? O sea que si lo vemos aquí, dibujamos entonces aquí la posición de esta línea que viene por aquí, y aquí en este punto de tangencia es donde empieza este arco, el que vendrá por aquí. Y como vemos, el centro de este arco está alineado con este centro, los dos centros alineados con el punto de tangencia. Vamos a dibujar entonces una figura parecida a esta, no tiene por qué ser idéntica, ya que el diseño pues es una cosa personal. Entonces, como vemos, está formado aquí por un arco menor y otro mayor, de manera que esto es algo parecido a un óvalo, ¿no? Entonces podríamos decir que, por ejemplo, a partir de este punto hacemos un arco mayor, y ahora, por ejemplo, como ya sabemos la técnica, hacemos un arco menor, y la condición es que esta circunferencia sea tangente, ¿vale? Entonces aquí ya me dice realmente dónde está el punto tangente. O sea que si me acerco, entonces cogemos una circunferencia tangente. Para ello, por ejemplo, voy a coger una referencia para este centro, ya que es el centro de este arco, y decir, bueno, pues voy a hacer que la circunferencia pues pase por aquí. Entonces tendrá que ser tangente en este punto, ya que sabemos que este centro y el de la circunferencia están alineados. Entonces tenemos ya ahí el arco tangente. Entonces tenemos este arco y otro que entra aquí. Si consideramos que es un arco muy pequeño y ahí nos parece algo más grande, pues entonces lo que podemos hacer es una recta que tenga menos inclinación. Entonces hacemos la recta, por ejemplo, por aquí. Entonces ahora hacemos una circunferencia mayor también para que el arco sea mayor, por ejemplo, por aquí. Bueno, pues ya tenemos, el arco viene hasta aquí, luego viene hasta aquí. Ahora necesitamos una vertical. Ya me dice ahí vertical. Ahora termino. Aquí sale horizontal. A ver, debo ser preciso a la hora de hacer esta línea. Entonces me acerco, hago una línea horizontal, cojo ahí bien el punto y hago la tangente. Ahora bajo aquí una vertical. Vale. Y vamos a hacer la mitad de la pieza, ya que luego por simetría hacemos la otra. Entonces el centro de la circunferencia concéntrica primera será este de aquí. Entonces tenemos, esto llega hasta aquí. Ahora de repente continúo la línea, y allí donde esto empieza a ser tangente, pues la curva equidistante tendrá el mismo centro. Entonces vengo aquí, marco el mismo centro, y ya tengo entonces la curva que viene por aquí. Y ahora de aquí saldrá también horizontal. Entonces por aquí hago una tangente. Terminar. Bueno, por último, no tiene por qué ser esta medida igual que la anchura esta, aunque podríamos coger la misma. Tenemos esto y vamos a cortar la pieza, bueno, el objeto, la letra. Vamos a hacer aquí una línea que venga desde el final, nos ponemos encima y hacemos aquí la perpendicular. Por último, recortamos aquí, hacemos una línea que venga, por ejemplo, desde este punto
desde el centro tenemos aquí mejor referencia hasta aquí, y por ejemplo de este punto hasta aquí. A ver, la última no la cogimos, entonces cogemos ahí este punto hasta aquí. Bueno, ahora recortamos las partes sobrantes. Entonces venimos a recortar y todo lo que nos sobra ya lo eliminamos y nos quedamos solo con la parte correspondiente a la tipografía. Quitamos incluso aquí las líneas que corresponden a puntos de tangencia. Intentamos no eliminar de más. Bueno, quizás nos acercamos demasiado, haciendo que esto sea un poco con poca curvatura, pero bueno, ya digo que el diseño se puede cambiar. Ahí tenemos ya el objeto y ahora vamos a aplicar la simetría de este objeto. Entonces simplemente venimos aquí a simetría, a ver, simetría, eje de simetría este, y ya tenemos ahí una D, pero como es una P, antes de nada vamos a acotar esto para ver la medida. 3,209 y a ver, acotar esto de aquí a aquí. 3,2, bueno, los dos son 3,2, entonces ya no lo tocamos. Por último le damos cierta altura, entonces simplemente seguimos continuando la línea, traemos esta línea hacia abajo, aquí ortogonal y terminar, y aquí continuamos la línea con lo cual ya tenemos ahí al completo el objeto. Ya solo hay que recortar aquello que sobra. Entonces venimos aquí a recortar esto, esto y esto y esto. Y tenemos la letra que, bueno, no es que tenga mucha curvatura, pero bueno. Bueno, por último le vamos a dar grosor para que se vea con algo de efecto volumétrico. Entonces venimos a pieza, operaciones, extrusión, seleccionamos todo esto y le damos altura. Como esto era 2, pues le vamos a dar altura 2, aceptar. Lo vemos de canto, para ello giramos el objeto y bueno, es una altura normal, una altura de 2, podemos también darle un redondeo de 2. Y por último el redondeo, si nos fijamos en las esquinas, también lo podemos aplicar ahora. Entonces rápidamente venimos aquí, le damos como material E de espejo, por ejemplo, E, para que se vea mejor con brillo. Ahí la tenemos, la P. Normalmente la P, bueno, suele ser más alargada. Podríamos añadir eso, añadir un fragmento para hacerlo algo más larga, pero bueno. Bueno, vamos a, por último, ya hacer, por ejemplo, un empalme aquí de esta arista. Nos acercamos,
casi. Vamos a hacer el empalme de esta arista. Tiene ahí radio 2, es quizás mucho, vamos a ponerle 1. Aceptar. Con lo cual el redondeo es pequeño, como pasa aquí. Y aquí abajo también le vamos a dar, vamos a suavizar esas dos aristas de la base con empalme 1. Entonces venimos aquí y también empalme 1. Bueno, por último vamos a redondear toda la pieza ya para tener la forma tal y como para la parte anterior, para que al tacto fuese más suave. Entonces empalme para toda la superficie de contacto y lo mismo aquí y 1. Ha redondeado los bordes y también la parte interna, con lo cual podemos verla ya con una forma suavizada, redondeada de cilindros y octavos de esfera en las esquinas de esos vértices, ¿no? Bueno, pues este es el objeto ya completo, que bueno, aún según vemos ahí, aún se parece bastante a la letra, aunque esta tiene quizás ligera curvatura mayor. Debimos hacer este arco más pequeño y esto más abombado, pero bueno, ya digo que eso pues no importa. Bueno, por último, el programa nos permite hacer una construcción técnica para que la podamos llevar a un taller y construir. Pues venimos a dibujo y el mismo programa nos genera distintas perspectivas. Entonces venimos a vista base, cogemos ahí la letra, le damos un tamaño si queremos mayor y tenemos ya la letra. Entonces le damos nombre, tipo de tipografía P. Bueno, una vez que tenemos esto, como vemos, ahí ha hecho las marcas de intersección de los dos planos que se cortan ahí con esa línea 45 en proyección. Entonces venimos aquí a editar vista y ponemos color plateado, que era el tono que tenía, que bueno, era el de espejo, que era más brillante que el color metal. La vista proyectada, el perfil ya no hace falta hacerlo, ya que el grosor nos lo da la planta, lo que sí podemos coger una perspectiva en cualquiera de las dos posiciones, por ejemplo esta. Y esa perspectiva, como podemos ver, le podemos quitar estas líneas si queremos, botón derecho sin visibilidad, o dejarlas para definir su curvatura, editar vista y ponerla también en modo sombreado, en este caso con las reflexiones metálicas, ¿no? Bueno, por último, la norma exige que, por un lado, marque en la notación del plano, pues por ejemplo la marca de los centros. Entonces tengo este centro es el mismo, y luego tengo este centro y este centro, con lo cual tengo los tres centros de la letra, y luego tengo los centros menores que corresponden a estos, que como es para suavizado podrían no ponerse. Siempre que sea matar aristas o vértices, o sea, redondear esquinas, no es obligado ponerlo, pero bueno, lo vamos a poner. Y por último aquí abajo pues también el suavizado igual para estos centros. Entonces si ponemos esto, ya la norma exige que agote no la anchura de la letra, sino la distancia desde este punto hasta el final de la letra. Y tengo ya la cota que me marca a la distancia preceptiva mínimo 8 milímetros. Y ahora marcaría aquí el radio.
Si interfiere con el otro dibujo, pues podría ponerlo del otro lado. Ponemos la cota de este centro al final aquí y lo ponemos de este lado, ya que hay simetría, y para ello debo marcar la simetría en la pieza. Entonces, marca de eje bisector o eje, pues desde este centro no me está marcando aquí el centro, entonces vengo aquí a eje bisector entre esta línea y esta. Marco aquí la posición del eje. No detecta el eje central. A ver, vengo a ver eje bisector entre esta línea y esta. Bueno, ya tenemos ahí el eje. Hacemos lo mismo el eje bisector aquí. Como la pieza es irregular, asimétrica, no se pone un eje longitudinal. Tenemos solo este y es suficiente. Entonces marcamos la cota de este arco menor, que por simetría es igual al de arriba, y de este arco tenemos el menor, y este también lo podríamos marcar. Entonces nos está diciendo la distancia de 10 de radio, la distancia, haber cogido el mismo. Entonces vamos a ver, esta cota la eliminamos y es este arco el que necesitamos. Entonces venimos aquí y acotamos este arco. Este arco es de 4,21, este 10,36, y este será igual. Y el de fuera puedo acotarlo, o bien, como el grosor es homogéneo, puedo acotar el grosor total, ¿no? Puedo hacer esto y ya sé entonces que la diferencia del mayor menos el menor pues es 13,57 menos 10,36 y será este grosor. O también, si quiero, puedo hacerlo así, desde este arco hasta este arco. Esto también está permitido cuando hay equidistancia. Pero bueno, ya lo dejamos de la otra manera. Entonces tenemos los tres arcos, este que es igual que este que es igual de este lado y este es el mismo, y este que es el mayor. Entonces este ya no se acota, porque sabemos la diferencia del mayor menos el menor. Entonces también sabremos la de aquí. Bueno, acotamos distancia entre dos centros. Venimos a cota. A ver. Vamos a acotar ahora distancia entre centro y centro. Ahí tenemos la distancia entre los dos centros. Y ahora necesitamos la distancia en altura también. Entonces venimos desde este centro hasta este centro. Y esta es la distancia en altura. Necesitamos ponerlo mejor arriba para acotar la distancia del centro a este punto. Entonces intentamos colocar aquí arriba. A ver, la cota debe estar en paralelo al objeto. Vale, por último necesitamos la cota desde este punto a este punto. Entonces tenemos la cota en horizontal y las alturas en vertical. Necesitamos también el arco para esta cuerda. Como vemos ahí, la cota de ese arco. Y por último, la cota de este punto a este. Y queda. Bueno, pues ya tenemos las dos cotas alineadas.
tenemos la distancia en horizontal, esto por simetría queda exactamente igual, y ahora podemos coger la distancia hasta el final. Entonces podemos coger todas alineadas o todas escalonadas. Entonces vamos a coger esta escalonada con la de abajo y traemos la cota aquí. La siguiente ya puede ir a 5 milímetros o más. Entonces tenemos 8, 5 mínimo. Tenemos la altura total. Esta por simetría ya no hace falta acotar nada de aquí. Y ya solo nos faltaría, aquí tenemos también la distancia, la diferencia entre esto y esto, por lo tanto esta sigue siendo la misma. En todo caso, estos arcos, pues bueno, podemos acotar aquí la cota para un arco. A ver. Hay que intentar evitar no tocar las líneas auxiliares de cota, como pasa aquí. Le damos, lo separamos un poco y por último venimos aquí y acotamos distancia entre este vértice y este, para no andar cambiando aquí, pues aunque sea la colocamos más larga. A ver, le damos escape y la traemos hacia aquí. Bueno, tenemos también la anchura y el radio, con lo cual ya tenemos que esto mide 1 y esto 1 y la anchura total es 2. Y ya no necesitamos tomar más medidas, parece que ya la pieza está completa. Bueno, pues hemos podido hacer, pues simplemente sin tener en cuenta prácticamente nada de tangencias, una letra enlazada con tangentes, ¿no? Y pues podemos volver a las vistas del plano y hacer nuevas vistas proyectadas. Por ejemplo, esta vista o la que queramos. Vamos a ponerla, por ejemplo, en una posición así oblicua. Le damos a crear y como está inclinada la ponemos en vertical. Entonces la movemos hacia aquí, le damos escape, movemos la letra, movemos esta otra y ahora aquí le damos a girar. Girar, cogemos aquí por ejemplo esta línea y la ponemos vertical. Bueno, pues ahí tenemos otra vista del objeto y venimos aquí, le damos escape, le damos a aceptar y aquí editar vista, la ponemos también. Bueno, pues tenemos la pieza para construir en planta y alzado y tenemos dos perspectivas, una donde se ve de una forma lateral y otra donde casi se ve frontal, algo girada, ya que nos permite ver más esta cara y esta. Y esto ya es el resultado final de la letra y podemos ajustar un poco más los espacios, pues por ejemplo acercándonos con esto desde esta esquina hasta esta. Y aquí tenemos ya la figura al completo. Por último, para afianzar los efectos de brillo, la podemos pegar, por ejemplo, en un Paint y editar la imagen como queramos. Si queremos, pues le damos un tono de fondo de color blanco, dejando todo en color blanco para los interiores. Interiores entre cotas, eliminamos aquí esto y esto, luego cortamos el papel, movemos por ejemplo esto aquí para que
entre todo ahí dentro, y por último podemos incluso hacer el efecto del brillo un poco mayor poniendo ahí un tono más claro. Bueno, si el brillo sale del objeto se hace un efecto de que todavía tiene más brillo, o sea que es más intenso el brillo que el que realmente tiene, ¿no? Vamos a hacerlo aquí también en el alzado del objeto. Y vamos a poner también el blanco aquí en esta cota que se nos olvida. Por último vamos a darle el formato al papel, un formato menor. Y para completar podemos poner la línea de tierra. Incluso podemos desplazar esto un poco. Y poner ahora aquí la línea de tierra en color negro. Hacemos una línea horizontal y ahora hacemos otra de mayor grosor, cortando aquí los extremos. Bueno, pues ya tenemos ahí las dos vistas según la normativa, con las cotas para la construcción y dos perspectivas de la figura resuelta prácticamente sin tangencia alguna.